Oh, mira, yo fui secuestrado. ¿Vamos a la cueva? Sí. ¿Quieren ver algo mejor que una cueva? ¿Quieren ver esto? Me and you actually got really lucky that we have an OD. yeah, because We never got enough money to buy enough dope, or the dope isn't good enough anymore. Yeah, I guess, besides that, yeah, that's true. Conmigo, Chapo, ¿cómo es? Sobres. Primero conmigo, a la verga. Chapo ¿Qué? es. Sí, Chapo, dátelo, ¿Qué? dátelo. Sí, bueno, un poco y qué chistoso, un poco cuando yo empecé a hacer esa película, un amigo me mencionó, me dice, tu cine no es de exploración, es de explotación. Y a partir de ese tema, pues bueno, empezamos como a cuestionar como lo que pasa con este tipo de cine, ¿no? O sea, la ficción de la película yo creo que todo el tiempo y mayor parte de la película es una ficción, ¿no? O sea, yo quiero pensar que mi película es ficcionada como completamente, pero sí no puedo escaparme como con este discurso sobre lo que ocurre con la explotación y todo eso, ¿no? O sea, realmente tampoco se pensó como en este tipo de crítica o algo así, porque lo más triste es de que lo hacíamos con una naturalidad que no veíamos lo malo que estaba haciendo, ¿no? O sea, la película tiene unos problemas éticos muy grandes en esa cuestión, ¿no? O sea, pero también por eso se deja así la película, porque en ese momento era lo que pensábamos, ¿no? Y la explotación sí viene, pero también viene como o sea, como hacerte como responsable de esa explotación, ¿no? O sea, la película ocurren las cosas y ocurre esto, pero también la película estamos nosotros en la película y todo el tiempo te estamos recordando que estamos nosotros haciendo esto, ¿no? Que estas cosas no ocurren porque ellos sean como animales o que sean estas personas, ¿no? O sea, hay una escena muy clara donde metemos la mano y rompemos el corte para decir aquí estamos, güey, y estas cosas ocurren porque está la cámara y todo eso, ¿no? Y la explotación, o sea, tal vez viene como de esa forma, o sea, cualquier cine donde tú vas con un individuo y le dices, oye, te voy a registrar y todo eso, y te voy a llevar todo eso, y pasas con él 2 años y después tú te vas y vas con otro personaje a hacer, o sea, lo que son estos procesos del documental, o sea, eso también es como muy duro, ¿no? Más eso no se reconoce como tal, ¿no? O sea, yo creo que la cosa es ser responsable de las cosas que estás haciendo y las cosas que estás grabando, o sea, y dentro de Navajazo yo creo que existe como esa responsabilidad ya como película, ¿no? Como producto, o sea, como producto ya hay algo, ¿no? Ya te estoy diciendo, sí lo hacemos, pero estamos aquí, ¿no? O sea, estamos dando esto también. Muchos documentales yo sí siento que tratan al individuo como retrasado mental, ¿no? Que tratan como al personaje como, o sea, que es esta sensación de yo como documentalista tengo o sea, yo tengo la visión al mundo y yo puedo llevar como tu visión a otra parte, ¿no? O sea, yo siento que sí hay mucho como problema con eso, ¿no? O sea, el documental ha tratado como muchas veces al individuo como retrasado mental, ¿no? Y se piensa que tiene como una empatía con ellos, ¿no? Cuando realmente, pues bueno, no, o sea, yo decía, güey, o sea, ¿cómo voy a tener empatía con el personaje al principio? Si me voy a alocar, ¿no? Voy a ir a Milán, güey, estoy en Cancún, güey, o sea, si voy en el hoyo, güey, a partir de ahí ya hay un problema, güey, ya hay un conflicto conmigo y un conflicto con la película, ¿no? O sea, la película yo me encanta pensar que la película es una ficción para no meterme y que no me claven como no herirme yo también con esto, ¿no? Pero tristemente es un híbrido de estas dos cosas, ¿no? O sea, hay cosas que corrompimos muy cabronas, pero también hay cosas que entendimos, ¿no? Y eso creo que podría ser como nosotros aprendimos a ver como el cine, ¿no? O sea, realmente somos nuevos como en el cine y estamos aprendiendo a hacer cine, aprendiendo del cine, ¿no? Y que esta película haya estaba como mostrado como otro lugar o que de alguna forma haya explotado como en cuestiones de que bueno está ya en festivales y todo eso, no era la intención tampoco, ¿no? Pero también es lo mismo, ¿no? O sea, no era la intención porque no conocíamos cómo se hacían las cosas, ¿no? Igual eso, ¿no? Yo sé que lo de la explotación
lo hicimos, pero lo hicimos con una inconsciencia y con una naturalidad que creo que es más culera todavía que saber cuando lo haces consciente, ¿no? O sea, cuando ya hay una normalización de la explotación está de la verga, ¿sí? Bueno, yo trabajé, y siguiendo los temas de las explotaciones, yo trabajé mucho tiempo en televisión, ¿no? Y yo hacía como mucha cosa con televisión. Y llegó un punto en que yo trabajé para Nota Roja mucho tiempo, ¿no? Y a mí me molestaba, me incomoda mucho como pensaba que en el 2008 al 2010 en Tijuana había muertos por tiro por viaje, ¿no? Entonces todos eran muertos del crimen organizado. Entonces yo empecé a hacer unas notas donde empezaba como a darles vida a estos muertos, ¿no? Empezaba como a darles nombres y empezaba como a hacer historias de por qué habían muerto, ¿no? Pero entonces eran como reportajes que no eran como, eran hipótesis sobre lo que pudo haber pasado, ¿no? Sin pensar en el crimen organizado, ¿no? Y estas madres empezaron como a tener un poquito de éxito ahí como entre los amigos y entre como eso, ¿no? Las hipótesis, pero era para una televisora como a nivel nacional como muy fuerte, ¿no? Y una de estas notas llegó a manos de Laura Bozzo y me dijo, oye, ¿no quieres hacer programas para mí? Y de ahí ya, o sea, ya empiezas mal como tu pinche carrera como con la explotación, ¿no? Ya estás con la madre de todas estas cosas y yo empecé a hacer programas con ella, ¿no? Empecé como a crear programas y los personajes se fueron dando a partir de que mi hermano trabajaba dentro de esta zona, ¿no? Y mi hermano era dealer y yo un poco siempre iba con él y decía, oye, necesito una menor embarazada prostituta para la película, para el programa, y me sacaba como 5, ¿no? Así como un cast de 5, ¿no? Entonces los personajes se fueron dando a través de como mi relación como trabajador de una televisora, de un ícono como reconocido como televisión, como dinero dentro de este espacio. O sea, yo ya llegaba al espacio y decían, este güey es el que trabaja en televisión y es el güey que le contamos nuestras historias y nos da dinero, güey. O sea, vamos a hacerlo. Entonces empezaban como a empezaban a acercarse historias bien falsas, pero muy buenas, güey. O sea, empezaban a ver, o sea, güeyes que nomás querían como que hacerme creer que, o sea, entre ellos se organizaban ya sin que yo me diera cuenta. Y empezaron a crear historias y decían, sí, es que yo soy padrote y ahora ya embaracé también a la hija de mi esposa y así. Te empezaron a contar unas historias que tú sabías que estaban montadas, pero para que yo me convenciera y yo me los llevara, ¿sí me entiendes? O sea, cómo funcionan estas cosas de la televisión es de que las historias son reales porque a alguien le pasaron, güey, y las reinterpretan otra vez, güey, o sea. Entonces, fue cuando a mí se me ocurre, yo, güey, voy a hacer como... ¿Por qué no hacemos estos ejercicios, güey? Reinterpretamos como la etnografía, güey. Que ellos mismos se reinterpreten a sí mismos y a ver qué ejercicio ocurre, ¿no? Y es como nace, como un navajazo. Navajazos son un conjunto de individuos que se reinterpretan a sí mismos y ellos se quieren mostrar más agresivos, más junkies de lo que son, más animales, más salvajes, güey. Y eso es lo que ocurre con esta película, ¿no? Esta película tiene como eso, donde hay una facilidad de que esos güeyes se reinterpreten y lo hacen de una forma explotativa increíble, ¿no? Y es esto, ¿no? O sea, no teniendo la conciencia de que era cine, no teniendo la conciencia para qué era, lo hacen, ¿no? O sea, y nosotros sí lo sabemos, ¿no? Y ahí es donde existe el problema de la ética. Nosotros sabíamos para qué sea la película, ¿no? O sea, yo no sabía que iba a ganar premios, eso, no, pero sabía que estaba haciendo un producto cultural, un producto como arte o la mierda, lo que sea, ¿no? Pero ellos no, ellos simplemente era como, este güey por hacer estas cosas en cámara me va a dar $50. Y eso creo que es de lo más triste de la película, ¿no? Saber que conseguíamos cosas por $20, $15, $30 de una profundidad y de una desesperanza tan grande, eso creo que es lo más impactante que a mí me muestra la película, para mí como realizador, lo que me ocurrió a mí haciendo. Varios como contacto con ellos, había tenido como un par de trabajos ya con ellos, ¿no? Habíamos hecho cosas también, pero también muchos de ellos fueron como parte como de mi carrera sociológica, ¿no? O sea, en sociología yo trataba como de saber quién eran los navajazos, ¿no? Porque para mí en principio los navajazos eran un grupo de individuos, ¿no? O sea, un grupo de individuos salvajes, supongo, ¿no? O sea, en el Colegio de la Frontera Norte, donde yo trabajé en algún punto, surgió un término que se llama los Dreamers, ¿no? Y los Dreamers eran estos niños que se iban a Estados Unidos con sus papás y se convertían en americanos, pero jamás podrían ser ciudadanos, pero hablaban como pochos, o sea, ya no eran mexicanos, pero tampoco eran gringos. Entonces, había una identidad, había un problema con la identidad bien grande, ¿no? Y yo empecé a hacer
sobre los navajazos, que los navajazos son como ahora ellos cuando crecen y cometen crímenes y son metidos a la penitenciaría, y en las penitenciarias los tienen que expulsar porque es muy caro mantenerlos. Cuando regresan a casa ya como criminales, y cuando no sé, para mí yo estaba buscando esos perfiles dentro de la película, ¿no? Estaba buscando unos pinches Dani Trejos de verdad, ¿no? O sea, no, así, estaba buscando como eso, y empezó como a hacer esto, y me doy cuenta que realmente lo que estaba haciendo era, cuando empecé a leer como un momento de un ensayo de Parson que mencionaba el pasado la modernidad de los individuos está condenada. El pasado es mejor que su presente y su presente es mejor que su futuro. Empecé como a ver la película completamente, empecé a ver a estos güeyes diferentes. O sea, son estos güeyes, son individuos que su pasado es mejor que su presente va a ser mejor que su futuro. Entonces es ahí donde empiezo como a usar, y donde empiezo como a seleccionar como con quiénes vamos a grabar y qué vamos a grabar. Tampoco nos eran personajes que yo puedo decir, nos vemos mañana a las 8 aquí en el set. No, o sea, todo era espontáneo, todo se tenía que hacer en el momento en el que los encontraban. Saca la cámara y vamos a empezar a hacer las cosas, porque, o sea, no había momento para planear, o sea, todo tenía que ser como improvisado, y tenía que haber como una química entre todos. Yo hacía una película, el fotógrafo hacía otra, ellos hacían otra, ¿no? O sea, recuerdo un momento en que uno se inyecta un chingo de heroína y camina unos pasos y se desmaya, y yo y el fotógrafo estábamos muy paniqueados porque pues ya nos cargó la verga, estábamos en un cuarto de hotel con un güey que se nos estaba muriendo, güey. Entonces tratamos de revivirlo y todo eso, y cuando ese güey se despierta enojado y me dice, oye güey, pero ¿por qué cortaron la cámara? Si yo pensé que esta madre estaba buena para la película, ¿no? Entonces te das cuenta que esos güeyes están construyendo una película, ¿no? O sea, también pensar que los explotaba también es darles muy poco mérito a los güeyes, a estos individuos como personajes. También era como la forma en que podíamos construir esa pinche película, si no, no había otra forma, ¿verdad? O sea, no había otra forma de hacer una película con todo lo que teníamos, y lo que pasó fue que nosotros teníamos un chingo de material, ¿no? Y un francés llegó y yo le ayudé a hacer unas cosas y me dijo, oye, tu material está bien chingón, debes hacer una película, lo voy a decir a mi productor, y a su productor ya me habló un día y me dijo, oye, haz una película para tal fecha, ¿no? Yo ya hice la pinche, y teníamos que inventarnos una pinche película con eso, ¿no? Entonces yo voy con el editor y duramos como 2 o 3 semanas platicando cómo iba a poder ser esta película, y un día vimos Mad Max y dijimos, esa es la película que tenemos, güey. Esa es la puta película que tenemos, y así lo trabajamos, güey. O sea, la película yo la quiero que la sientas como una ficción, que la sientan como una ficción, no me interesa tampoco que lo vean como un documental y que esto es real, o sea, porque, o sea, la película no, hay cosas que yo no sé ni que son reales ni que son mentiras, y si desde ahí empiezo como a dudar, yo ya no sé cómo mostrar mi película como una realidad. No creo que sea una realidad, o sea. Los episodios se fueron planteando porque cuando estábamos viendo cómo hacer como que se pareciera a Mad Max, empezamos a dividir la película por momentos y dijimos, bueno, tiene que haber esto y esto y esto, y empezamos a escoger canciones de black metal para separar los episodios, y llegó un punto que así se quedó. Hay situaciones que queríamos ver cómo reaccionaban los individuos, ¿no? Cómo podían reaccionar a un casting de pornografía falso, ¿no? O sea, cómo reaccionar. Pero realmente todos los diálogos empezaron a dar a partir de ellos, ¿no? Ellos participaban siendo ellos mismos, ¿no? O sea, todo el tiempo la condición era, estamos en una película, no volteen a la cámara, y ustedes están en una película, ustedes nunca paren, o sea, nunca paren de hablar, y muchos de ellos sobreactuaban y muchos de ellos eran nomás ellos, porque era más fácil, ¿no? Entonces ahí donde tú dices, no sabes ni quién te está mintiendo ni quién no, pero empezaron a salir cosas como pero muy buenas. Es un reclamo, yo creo, por estos individuos. O sea, realmente al final de la película, uno de los actos más bondados, más independientes que nos hacen como individuos es la negación, ¿no? O sea, el no es un acto como bien violento, ¿no? O sea, tú negar algo es un acto bien violento, pero es el acto como más independiente, ¿no? Entonces yo mencionaba y yo hablaba con el editor cuando hablábamos sobre cuál es la sensación de estos güeyes. Si estos güeyes tuvieran la oportunidad de decirles, güey, ¿quieren volver a tener esa vida o no? O sea, se podría negar ya, o sea, antes no, ahora ya que la viven ya la negas, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, como los actos, o sea, ni siquiera no es una pinche película blasfémica que habla sobre Dios, habla sobre un momento de estos, ¿no? De los de ellos, y hablan sobre un momento no específicamente de estos personajes, sino de todos, ¿no? O sea, podemos decir no, o sea, podemos negarnos, o sea, y el negarnos, güey, no nos hace menos ni malas personas, ¿no? Entonces,
creo que de eso habla un poco la película, ¿no? El cáncer que se manifiesta al principio y todo eso, pues bueno, yo creo que es como totalmente como la creación como de las relaciones, desde la relación como humana y la relación bondadosa y la relación donde, bueno, todo tiene que ser como positivo, todo tiene que ser así, o sea, no, o sea, creo que nos faltó como completamente que nos enseñan a decir no. He cometido, no sabes que todos cometemos unos errores, va. Hey, todos cometemos errores. Do you believe in true love? Yes. And can you tell me why you believe in true love? Because it's happened to me.